Sí, era un lagar comunitario, propiedad compartida entre 6 vecinos y no todos tenían los mismos derechos de uso. Está documentado que se instaló aquí en Santiso en 1887, pero la antigüedad de la viga es anterior, de 1597, según reza una inscripción en la propia viga. Todavía funciona, pero a día de hoy ya no está en uso. Forma parte efectivamente de las instalaciones del Museo del Vino de Cangas como un edificio anexo. Existe constancia de que a mediados del siglo XVIII había en Cangas del Narcea 68 lagares de vino y su número se cree aún mayor en décadas posteriores. Hoy en día quedan 10 inventariados, 7 de ellos en buenas condiciones, como este del barrio bodeguero de Santiso. Era un lagar comunitario, tenía 6 propietarios, 2 de ellos pues tenían más porcentaje de propiedad que el resto y tenían el derecho a la llave y prensar los primeros, y el resto bueno pues tenían que adaptarse, y pues los que no eran propietarios al final podrían usarlo pero pagando, pero al final daba servicio a todo el barrio de bodegas. Respecto a la edad que tiene la viga, el lagar, pues tenemos 2 datos. Uno es una inscripción que hay en el propio tronco del árbol que pone 1579. Se interpretaría o podría interpretarse como el año en el que se cortó el castaño en cuestión, o sea, la viga. La otra fecha clave es 1887. Está documentado en ese año el traslado del lagar desde la zona de las Barzaniellas a Santiso. A partir de ahí se construyó el edificio que lo alberga. Quizás un poco lo que más nos llama la atención es cómo puede estar la viga dentro de esta construcción, lo cual nos lleva a deducir que, como sabemos que se trasladó de otra ubicación, pues que montaron la viga y después construyeron la edificación alrededor, adaptando el continente al contenido. La estructura principal está formada por esa viga de casi 8 metros de largo y unas 4 toneladas de peso, parte fundamental del mecanismo. El magallo se colocaba en la cesta del lagar y lo que va a generar en primera instancia presión en ese punto va a ser el peso de la viga, ¿vale? Que recordamos son 4 toneladas. Necesitamos que la viga baje y para ello baja por medio del husillo o tornillo, que se mueve con la palanca que hay en la parte inferior. Entonces giraban la palanca, como mínimo eran necesarias 2 personas. Estos grandes lagares comenzaron a emplearse en época romana y fueron cayendo en desuso a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se generalizaron las prensas de jaula y fuso de hierro fundido. Los inventos de la época romana, pero que se usaron hasta la década de los 50-60, por lo tanto le hemos sacado muchísimo partido y además tiene mucha miga el funcionamiento. Caen en desuso estas prensas de viga al llegar las de cesta, que al final cumplen la misma función, son más pequeñas y cada uno tiende a tener su propia prensa ya en su casa y no está obligado a compartir la de viga. En el caso de Santiso, su último uso se remonta a 1965. Abierto al público en 2005 tras su restauración, hoy en día forma parte de las instalaciones del Museo del Vino como un edificio anexo, donde descubrimos además otras piezas clave en la tradición vinícola de Cangas.